Estamos agradecidos al Señor de poder estar juntos esta mañana en este gran día que recordamos 25 años del Colegio Cristiano Elliot. Tenemos a muchas familias conectadas con el colegio presentes esta mañana y también tenemos a las familias del Centro Bíblico Trujillo. Les damos a todos la bienvenida. Al tener a tantas familias reunidas, nos es propicio compartir esta mañana un precioso salmo familiar. Y este es el Salmo 128. Y mientras abren sus Biblias al Salmo 128, quiero decirles que este salmo es conocido como un salmo de ascensión. Se decía que familias hacían una larga peregrinación, subían hacia un destino señalado por Dios y cantaban a Dios. En este viaje de peregrinación también se dice que es hecho desde un lugar de opresión, como lo sugiere el Salmo 120. Un lugar de opresión que es dejado para ir hacia un lugar de bendición, y ese lugar es llamado Sión. Por lo tanto, hay una gran expectativa en el camino, pero también hay responsabilidad, que mientras dure la jornada, debe haber integridad para mantenerse familiarmente con el Señor y con su palabra. Aquí yo quiero sugerirles que este salmo nos va a presentar 4 claves para familias piadosas, alejándose de un lugar de opresión en camino hacia un lugar de bendición. Leamos, por lo tanto, el Salmo 128 y dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos. La paz sea sobre Israel. Quiero en primer lugar decirles que la clave para una familia piadosa comienza en primer lugar con un compromiso con Dios. Fíjense en el versículo 1 cuando dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios no significa nada más y nada menos que tomar a Dios con seriedad. Eso es la intención detrás del temor a Dios. El temor a Dios tiene que ver con asombro, con reverencia, con respeto. Saben, nosotros hemos aprendido en ciertas experiencias de la vida que hay que prestar mucha atención, si no las consecuencias van a ser severas y fatales. Cuando cruzamos una vía que está muy circulada, tenemos que ver a ambos lados porque algo fatal nos puede ocurrir. Si nosotros tomamos a Dios con seriedad, vamos a darnos cuenta que Dios se va a mostrar en nuestra familia. Mientras estamos bajo la cobertura de Dios, Dios mismo se responsabilizará en poner a todos en el orden donde deben estar, y como resultado, la satisfacción familiar será una realidad. Quiero decirles que la satisfacción familiar no viene en hacer bastante dinero, no viene en amasar riqueza, porque saben, muchos comen lomo fino y tienen quizás los artefactos y los implementos de última generación, última tecnología de punta como se llaman, pero no tienen familia y no tienen satisfacción familiar. Quiero decirles que tomar a Dios con seriedad va a afectar hasta en 3 áreas de nuestra vida. Él va a proveer, ¿ok? Cuando dice el fruto de tus manos, cuando dice en el versículo 2, cuando comas el trabajo de tus manos, eso significa que Dios va a cuidar de nuestra provisión. Cuando trabajamos, efectivamente vamos a celebrar y vamos a gustar de lo que el Señor nos permite por el esfuerzo que hacemos. El dinero que entra no va a caer en bolsillos rotos.
Él cuidará de nuestra provisión, pero también dice que guardará o cuidará de nuestros sentimientos. Cuando dice serás bienaventurado, o sea, serás feliz, o sea, tendrás satisfacción. Y también dice que se hará cargo de nuestro futuro, o sea, que nos irá bien. Y esto es una gran promesa. Esto es una promesa integral de Dios para cada familia que toma a Dios en serio, nuestra provisión, nuestros sentimientos y nuestro futuro. Antes de acercarnos a algún líder espiritual, antes de acercarnos a algún consejero, deberíamos preguntarnos, ¿estamos tomando a Dios en serio por lo que Él es y por lo que Él dice? Comienza tomando a Dios en serio. Pero en segundo lugar, y vamos a ver aquí, en segundo lugar, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. En segundo lugar, quiero decirles que ya aquí empieza a hablar de la familia y de varios de los componentes o los miembros de la familia. Cuando dice, en primer lugar, tu esposa será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y luego va a pasar a los hijos. Yo quiero decirles que el segundo componente que es clave para toda familia piadosa es que se debe crear un ambiente necesario para cada miembro de la familia. Empieza con el varón. Fíjese lo que dice, tu esposa. El hombre es el iniciador. En la Biblia, Dios empieza siempre con el hombre. No porque sea mejor que la mujer, pero en cuanto a la actividad familiar, Dios siempre empieza con el varón. Y eso no debería incomodarnos, porque es la realidad que el Señor lo presenta en su palabra. Él ha decidido, ¿no? El Señor ha decidido ponerlo de esa manera, poner la responsabilidad y la autoridad en primer lugar sobre el varón. La mujer también tiene responsabilidad y tiene sus roles, y eso lo vamos a ver. Pero el hombre es el responsable en poner el ritmo, en crear el ambiente saludable para que la familia se desarrolle. Por eso es que muchas veces vemos que el diablo está detrás de los varones. Cuando el enemigo, el diablo, hace caer a un varón, va a afectar a toda su familia. Por lo tanto, el diablo hace pensar que solamente los hombres deberían ser procreadores para hacer bebés y no ser padres responsables. Y deberíamos orar por cada varón que nosotros conocemos, porque la responsabilidad, aquel que debe poner la iniciativa familiar de temer a Dios, empieza con los varones. Como prioridad, dice, tu esposa será como una vid fructífera. Aquí hay dos figuras importantes en este segundo aspecto de las claves de una familia piadosa. Habíamos visto, en primer lugar, debe comenzar con un compromiso con Dios. En segundo lugar, vamos a ver que esta familia debe crear un ambiente necesario para cada miembro de la familia, y empieza con el varón, poniendo el ritmo, poniendo las pautas, mostrando qué es lo que significa temer a Dios. Y luego pasa a la esposa, y en cuanto a la esposa, dice que será como la vid que lleva fruto a los lados de su casa. Cuando menciona la vid, naturalmente es una ilustración. Sabemos que la vid es una plantita que hace por lo menos tres cosas. Se aferra, se supera y se multiplica. En primer lugar, cuando ilustra que es una vid, y pensar que la esposa es asociada a lo que hace una uva, una vid, como una plantita. En primer lugar, cuando dice que la esposa, al usar la ilustración de la vid, lo que hace una planta de uva es que se aferra. Las uvas comienzan como una pequeña estaca, pero cuando se lo planta bien,
se lo cuida bien y se lo nutre, llega a apoderarse de lo que está a su lado. Y lo que está a su lado es un poste. Lo que está a su lado es una estaca que el propósito es darle estabilidad. Y aquí la ilustración ya debemos verlo en el sentido de lo que hace un esposo hacia la esposa. Saben, cuando un esposo está firme al lado de su esposa para protegerlo bajo sol y sombra, ¿qué hará la esposa? Derramará sus ramas sobre el esposo, porque allí es donde ella está encontrando estabilidad, está encontrando seguridad, está encontrando amor. Y esto es bíblico, porque desde un comienzo el Señor dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. El esposo unido a la esposa se aferrará y empezará a echar ramas. Por eso diríamos entonces que no solamente la vid se aferra, pero también se supera, o sea, va más allá de lo que está en su entorno inmediato. La uva se conoce como una la uva se conoce como una planta trepadora. O sea que, dadas las condiciones apropiadas, se empieza a regar y empieza a tomar bloques y paredes completas. Cuando un esposo que teme a Dios provee el ambiente necesario en su hogar, ¿saben lo que va a ocurrir con su esposa? Su esposa empezará a desarrollar cualidades que a veces el esposo ni siquiera los ha visto. Y eso es la ilustración, que empezará a regarse. Si algunos tienen una esposa que es insegura de sí misma, que es insatisfecha, que es dubitativa, y es posiblemente porque el esposo no está allí para afirmarla, para amarla, para nutrirla, y por lo tanto ella no puede escalar, no puede superar. Esta ilustración de la uva en cuanto a las esposas es muy significativa, es muy retador para el esposo y muy desafiante también, diría, no valga la redundancia, para la esposa. Pero también sabemos que no solamente la uva se une a lo que se pone a su lado, y esto debería ser el esposo, empieza a regarse y finalmente va a echar flor y se va a multiplicar, o sea, va a producir el fruto. Es muy gratificante ver la vida a este nivel, cuando alguien llega a producir fruto, y fruto que uno puede saborear. Cuando nosotros reconocemos que como esposos estamos allí para nuestras esposas, vamos a ver que los esfuerzos y las cualidades de nuestras esposas se van a multiplicar y muchos van a salir bendecidos por ello. No solamente nosotros como esposos, sino también nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos, porque cuando esa uva produce buen fruto y después de tiempos hacemos el vino, y qué persona no celebra los tiempos hermosos con un buen vino. Y nuestras esposas que se pegan al esposo y empiezan a echar ramas por todo lugar y de pronto echan fruto, y empezamos a saborear la bendición de lo que significa tener una esposa que produce. Debemos recordar que, en primer lugar, las familias piadosas empiezan con tomar a Dios en serio. En segundo lugar, que deben crear el ambiente necesario para cada miembro de la familia. El esposo siendo el iniciador, las esposas uniéndose al esposo, pero luego se mencionan a los hijos, cuando dice, por lo tanto, en el versículo 3 otra vez, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Debemos recordar que dice plantas y no árboles. O sea, están en pleno crecimiento y requieren atención especializada.
¿Saben ustedes que un árbol de olivo era una posesión sagrada para los judíos? Este árbol, que cuando ya era un árbol maduro, tenía una tremenda longevidad y por lo tanto tremenda productividad. Pero hay algo aquí interesante, que un árbol de olivo toma por lo menos entre 12 a 15 años para producir. Pero cuando empiezan a producir, no dejan de producir por hasta siglos y miles de años. Se dice que hay un árbol de olivo que viene hasta de los tiempos del Señor Jesucristo y algunos han sacado su edad y dice que tiene más o menos 3,000 años y eso está en la isla de Creta. Cuando uno provee el ambiente necesario para cada miembro de la familia, vamos a celebrar por largos años. Vamos a saborear lo que cada miembro de la familia puede producir. Pero eso empieza cuando ponemos a Dios como primer lugar en nuestra vida, cuando le tomamos en serio por lo que Él dice. ¿Saben? Los hijos es ilustrativo de aquello que por largos años puede producir y como padres podemos degustar. Por eso dice, plantas antes de decir árboles de olivo, porque como dice, plantas están en tiempo de formación. Y nosotros como padres deberíamos invertir en esa formación. El colegio es una herramienta que podemos utilizar para esta etapa formativa de los hijos, pero principalmente deben nacer allí en el hogar, con un padre siendo el iniciador, tomando a Dios en serio, con una madre aferrándose al esposo y demostrando esas virtudes de unir a un padre y a una madre juntos. Yo sé que estoy hablando aquí de aquellas familias que tienen un padre y una madre presentes. Sé que hay familias que no tienen esa presencia constante de un padre y una madre, pero aquí quiero hacer ese desafío a todos. Pero volviendo a los hijos, quiero decirles que algo que se me viene a la mente es, se dice que para que uno pueda cosechar zapallos, calabazas, solamente vas a esperar 30 días. ¿Okay? Uno invierte 30 días, lo planta y espera hasta 30 días y ya puedes cosechar calabazas. Se dice que muchos padres, ¿no? Queremos cosechar olivos, pero estamos invirtiendo solamente para tener calabazas. Y eso es un mal endémico en nuestra sociedad. Muchos de nuestros hijos no están recibiendo la constancia de lo que significa ese compromiso a la palabra de Dios, ese compromiso a la persona de Dios, de tal manera que nosotros podamos ver no calabazas, sino olivos en el largo de los años. ¿Cómo es que nosotros podemos asegurarnos que estamos teniendo plantitas de olivo que van a garantizar longevidad y productividad? Lo dice allí en el texto, fíjense cuando dice, ¿no? A tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Saben cuántos de nosotros pasamos tiempo, por lo menos una comida al día, para estar juntos en familia, desconectados con el celular, con la tableta, desconectados con la televisión o con cualquier otra distracción, pero solamente nosotros como familia? Los padres deben estar con los hijos en comunión y eso es lo que está haciendo aquí en referencia. Dice, estos olivos, estas plantitas están alrededor de la mesa del padre y como una padre y una madre enchufados, conectados con ellos. No es labor de la iglesia, no es labor ni siquiera de un colegio. Esta labor que los padres debemos hacer en nuestro hogar. Lo que significa
que nosotros debemos hacer el esfuerzo de estar presente en la vida de nuestros hijos. Tomemos por lo menos uno de las 3 comidas que tenemos diariamente. Esforcémonos para estar presentes ahí alrededor de la mesa, en los cuales podemos intercambiar experiencias de cómo están, qué está ocurriendo, cómo les ha ido en el colegio, aún en las clases virtuales que ahora tienen. Empezar a dialogar en ese sentido. Y también es un llamado para que las esposas estén allí, al lado del esposo, dialogando con los hijos. Entonces vemos, en primer lugar, hasta aquí hemos visto que la clave para un compromiso, la clave para una familia piadosa, en primer lugar, comienza con un compromiso serio con Dios. En segundo lugar, que se crea un ambiente necesario para cada miembro de la familia. Pero hay una tercera clave aquí, y esto viene en el versículo 5, y dice lo siguiente: bendígate Jehová desde Sión. Recuerdan que se había hablado de una peregrinación desde un lugar de opresión hacia un lugar de bendición. Aquí habla, bendígate Jehová desde Sión. Y esto nos habla de una tercera clave para una familia piadosa. Significa que debemos estar conectados con una comunidad de creyentes. ¿Cómo así? ¿Saben? Sión es una montaña y es la montaña santa de Dios. Allí hay una ciudad también llamada Sión, que es la ciudad de David. Y allí hay un templo. O sea, es una montaña santa con una ciudad santa y un lugar santo, y ahí está el templo. Sión era la ciudad de Dios, donde Dios mismo había decidido afirmar su presencia. Y si nosotros pensamos que eso suena muy distante, leemos lo que dice Hebreos 12:22 sobre este lugar, Sión. Hebreos 12:22 dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Saben qué, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Para nosotros, Sión, de acuerdo con este texto, es la iglesia al cual cada uno de nosotros pertenecemos. Y podríamos, en primer lugar, mencionar que es esa iglesia local al cual tú y yo pertenecemos. Y si no perteneces a una iglesia local, deberías involucrarte y ser parte de esa iglesia, de una iglesia local. Y aquí habla, debemos retroceder, poner con seriedad a Dios en nuestra vida. Significa de que Él nos llama a una relación personal con Él. Y si tú esta mañana has escuchado tanto de Dios, has escuchado tanto del Señor Jesucristo, pero nunca has tomado una decisión, no estás tomando en serio lo que Dios dice de ti. Y lo que te puede ocurrir si es que no tomas a Dios con seriedad por lo que dice. Él te dice que tú y yo somos pecadores. Y Él nos dice que necesitamos de Él como nuestro Salvador. Él nos dice que necesitamos recordar que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dice que Él vino a morir en esa cruz por ti y por mí. Y nosotros, al invitarle a ser nuestro Salvador, el único Salvador por nuestros pecados, allí es cuando decidimos a dar el primer paso serio de nuestra vida. Y al dar ese primer paso serio en nuestra vida, al ser el dueño de nuestras vidas como el Salvador que murió en esa cruz por nosotros, allí es cuando nosotros podemos entonces hilvanar las otras cosas. Y parte de ser salvos por la sangre de Cristo es que pertenecemos a una familia.
la familia de Dios, la iglesia de Dios. Y cada uno podemos pensar de una iglesia local. Al venir aquí esta mañana, quiero decirles que hemos venido espiritualmente también al Monte Sión. Claro, estamos aquí reunidos virtualmente. Sin embargo, estamos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto podemos asignar que nuestra reunión tiene que ver con una reunión hasta corporal en el nombre de Dios, y Dios mismo se manifiesta en esta reunión. ¿Saben? Debemos recordar que la familia que ora unida en el nombre de Dios va a permanecer unida. Va a permanecer unida. La familia que ora unida permanecerá unida. ¿Por qué? Porque está poniéndose bajo la directriz de Dios. Y nosotros debemos asignar ese orden preciso a nuestras familias. Nosotros como padres, nosotros como esposos, nosotros como varones debemos poner preeminencia de estar presentes en el Sión, en esa iglesia local que Dios ha asignado para que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Y les repito otra vez, querido amigo, esta mañana, que comienza tomando a Dios en serio. Y Él te dice que Él murió por ti, que Él murió por mí. Él desea ser el Salvador de nuestra vida. No nos va a obligar a que le entreguemos nuestro corazón. Pero si tú has escuchado su palabra, entrega tu vida a Él. Y a partir de allí, Él te pone en una familia que es la familia de Dios, que es su iglesia propiamente dicha. Y allí, en ese contexto, hay iglesias locales a los cuales uno puede pertenecer. ¿Saben por qué una iglesia local es importante? Y muchas familias no han sacado uso de lo que Dios provee por medio de las familias. Muchas familias fallan porque no están en el programa de mantenimiento de Dios. ¿Y cuál es ese programa de mantenimiento de Dios? Es una iglesia local. Ese programa está en cada iglesia local. Ahí es donde los creyentes, por más perfectos o imperfectos que puedan ser, pueden tener comunión. Pueden tener comunión. Por lo tanto, si nosotros no hemos tomado importancia a pertenecer a una iglesia local, estamos perdiendo la oportunidad para crecer, para nosotros poder poner en uso los recursos, los dones que el Señor nos ha dado. Y como padres deberíamos nosotros hacer de eso una prioridad. Dios ha provisto a la iglesia para que como familias podamos nutrirnos, para que como familias en momentos de dificultad podamos encontrar ese sostén. Saben, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos cuando muchos han enfermado y muchos han partido a la presencia de Dios como creyentes, yo quiero decirles que es necesario tener este vínculo. Y la conexión que tenemos aquí en este momento es importantísimo. ¿Por qué? Porque es la conexión que nos ayuda a sentirnos que pertenecemos a una familia. Dios ha hecho posible por medio de su iglesia para estar conectados con una comunidad de creyentes. Bendígate Jehová desde Sión. En Sión habita el Señor. El Señor está presente con su pueblo y nosotros debemos recordar ello. Pero finalmente nos dice en los versículos, a la siguiente parte del versículo 5 en adelante, dice lo siguiente: y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y que veas a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Habíamos mencionado que la primera clave de una familia piadosa es que comenzamos con un compromiso con Dios. En segundo lugar, que debemos crear un ambiente necesario para cada miembro de la familia, comenzando con el padre, que pone el ritmo, pasando por la esposa,
que se aferra a ese esposo que teme a Dios, y con los hijos que están alrededor de la mesa participando con los padres. Y habíamos visto que debe cada familia conectarse con la comunidad de creyentes que Dios ha puesto en una iglesia local. Pero finalmente hay un resultado impresionante aquí cuando eso es el orden que vemos. Debemos criar hijos para impactar la sociedad. Pueden ustedes ver en esta lectura y dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Pueden ustedes ver a un padre, a una esposa, a los hijos, a la iglesia, a la ciudad y a la nación. Ahí está. Son componentes que nos conducen al bien y nos conducen a la paz. Dice, paz sobre Israel. O sea, bienestar, bondad caiga sobre la ciudad, sobre la comunidad, que sea la paz sobre la comunidad. ¿Debido a qué? A que esta familia, iniciada por un padre, estaba en comunión con su esposa y sus hijos y fue trasladado hacia una iglesia local, y ahora eso se traspasa a la misma ciudad y finalmente llega a toda la nación. Dice que veas la prosperidad de la comunidad, que veamos mejoras en nuestra ciudad y comunidad. Veamos a los hijos de nuestros hijos por medio de la paz. Algunos no vamos a ver esto, ¿okay? Algunos hemos sucumbido a la corrupción, al malestar en nuestra sociedad. Algunos, nuestros hijos han caído presa de la maldad en este mundo. Nuestra nación, nuestro país, necesita realmente familias unidas. Necesita de padres que estén tomando con seriedad a Dios, que amen a sus esposas, esposas que se sientan amadas, respetadas, esposas que se sientan animadas a poder desarrollar sus habilidades. Y cuando nosotros tenemos esposas así, veremos a esposas virtuosas, como dice Proverbios 31. Y los hijos van a ser beneficiados. Y la iglesia se va a nutrir por medio de familias. Y finalmente, ese impacto va a traducirse a la misma sociedad. Y queridos hermanos y amigos, nuestra ciudad necesita de hombres íntegros. Íntegros en la verdad de Dios. Íntegros en todo aspecto de la vida. Yo quiero decirles lo siguiente para concluir. He aprendido que una de las bondades de comprar algo es que si uno tiene una garantía por lo que compra, cuando algo se malogra y si tiene garantía, sé que yo puedo volver y pedir que me den un nuevo producto o que me lo arregle. Cuanto más larga la garantía, más confianza tengo para comprar. Mi querido amigo, queridas familias, quiero decirles lo siguiente. Dios es el único que puede garantizar la calidad de su producto. ¿Y cuál es ese producto? ¿O qué es ese producto? Es la familia. Dios ha creado la familia. Si deseas que tu familia funcione, debes llevarle al dueño del producto. Y ese es Dios. Haz un compromiso serio con Dios. Pon énfasis en cada persona de tu familia de una manera muy especial. Cada uno es importante. Que cada uno se desarrolle. Sé parte de una iglesia local y empieza a criar hijos para impactar al mundo. Eso es la promesa del Señor por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la promesa de tu palabra. Gracias, Señor, que tú estás comprometido con cada familia que decide tomarte en serio y saber, Señor, que hay efectos inmediatos y permanentes por lo que, Señor, tú haces en cada hogar
que te ha tomado en serio. Pido por las familias aquí representadas, del colegio, de la Iglesia Centro Bíblico Trujillo, y pido, Señor, por familias aquí quizás que están atravesando dificultades. Señor, ruego que esa montaña de dificultad les ayude a volver a aquel que puede traer la solución. Ya sea esta montaña económica, puede ser una montaña quizás de falta de perdón, puede ser una montaña de padres enfrentados. Señor, cualquiera sea ello, cuando nosotros te ponemos en el lugar donde tú debes estar, sabemos que nos ayudarás a sobreponernos y tú lo garantizas. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por estos 25 años que has dado al colegio, del cual celebramos y nos comprometemos a seguir firmes en tu palabra en este peregrinaje, en este mundo de opresión, anticipando aquella llegada a ese lugar de bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, una vez más por los méritos de Cristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor lo bendiga.